Un minutico. Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase hoy y vamos a pedirle al pastor José que nos dirija en una oración para comenzar. Soberano Señor y Dios Padre eterno, Dios de toda gracia, de toda misericordia, en esta mañana nos presentamos ante ti, te pedimos perdón por nuestro pecado. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos direcciones, que use los labios de nuestro maestro, el pastor Ismael, y que centre nuestra mente y nuestro corazón, Señor, en la enseñanza. Ayúdanos cada día a alimentar nuestra fe, a crecer en ella, Señor, y aplicar lo aprendido en nuestra vida, pero también darla a enseñar a aquellos donde tú nos has puesto en la iglesia local. Por tanto, nos abandonamos en tus manos, honrando y glorificando tu nombre en Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy buenos días, amados hermanos. Hoy comenzamos un nuevo tema, que es un tema sobre cómo acompañar o cómo atender o cómo orientar a personas que están en necesidad. Básicamente el curso es sobre pastoral de acompañamiento. ¿Qué es la pastoral de acompañamiento? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo atendemos a personas que pasan necesidades especiales o necesidades específicas y que nosotros a veces no sabemos cómo poderles orientar o cómo poder estar con ellos? Entonces vamos a intentar tomar una clase sobre esto. Creo que no estoy compartiendo pantalla. Entonces espérenme un minutico, porque no estoy pudiendo compartir aquí la pantalla. Ese es pastoral de acompañamiento. No estoy pudiendo compartir la pantalla. Espérame un minutico. Que vamos a compartir una pantalla sobre la presentación que tengo aquí de pastoral de acompañamiento. Cómo acompañar a personas que están en necesidad. Ahí no estoy pudiendo compartir, ¿cierto? No, Señor, todavía no. ¿Qué me está Ahí sí, pasando hoy? sí, ahí empezó, pero la quitaste nuevamente. Empezó, debes ampliar. Ok. Ahí estoy compartiendo. Ok. Sí, Señor. Ok. Entonces, amados hermanos, el curso que vamos a hacer en esta oportunidad, que consta de 4 semanas, es sobre pastoral de acompañamiento, que básicamente tiene que ver con cómo acompañar o cómo estar cerca o cómo entender y pastorear a personas que pasan por realidades diferentes, por realidades difíciles, realidades de dolor. Y la base que tenemos es una base bíblica que dice: tuve hambre y me disteis de comer. Ese es un texto de Mateo 25, de una de las señales del juicio final, cómo el Señor justificará o condenará a aquellos que pudiendo hacer no hicieron, o que pudiendo hacer despreciaron y desecharon la oportunidad de acompañar a aquel que estaba pasando gran necesidad. Ese texto es una denuncia del Señor Jesús contra los hombres, diciendo: tuve hambre y no me diste de comer, estuve desnudo y no me cubriste, estuve en la cárcel y no me visitaste. Y básicamente es un texto que hace una denuncia sobre asuntos sociales o asuntos comunes de acompañamiento y de necesidades que las personas pasan.
Y ese texto se constituye en una severa denuncia porque los seguidores del Señor le preguntan en esa oportunidad a los discípulos, ¿cuándo te vimos hambriento y no te dimos de comer o cuándo te vimos desnudo y no te cubrimos? Y ese texto termina siendo una guía para poder medir la capacidad de cómo los hombres pudieron ser compasivos o cómo pudieron ayudar a aquel necesitado. Ese es el texto base para este curso y vamos a mirarlo aquí rápidamente porque esa bendición de Dios de la salvación está acompañado con una denuncia y con unas acciones. El texto está en Mateo 25 y dice: entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aquí está hablando de cómo estos indicadores del juicio de Dios terminan siendo una bendición o una bienaventuranza para aquellos que los han puesto en práctica y que han servido a aquellos que estaban en necesidad. De la misma manera, el texto presenta que hay una maldición o un castigo o una sentencia para aquellos que, pudiendo hacerlo, despreciaron o desaprovecharon la oportunidad de ayudar al necesitado. Entonces también dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este pasaje con denuncia, pero también con premio, con recompensa, es el indicador de prueba o el indicador de medida para saber quiénes van a la condenación o quiénes son salvos. Y está sobre la base del servicio, de la ayuda y del cuidado y la asistencia al necesitado. Casi que pudiéramos decir, leyendo solamente este texto, que es necesario que seamos compasivos, que seamos serviciales y que podamos ayudarlo a entender o acompañar a aquel que padece necesidad, porque en esa medida se está estableciendo la presencia de Dios y la gracia de Dios en nuestra vida, pero también asegurando el cielo o asegurando la condenación. Sin embargo, este texto, aunque es un texto de la Escritura que nos muestra acompañar y servir a los necesitados, nos plantea preguntas. Y las preguntas que nos planteamos tienen que ver con cómo o de qué manera o en qué forma o hasta qué medida podemos nosotros ayudar y estar pendientes de asistir o respaldar a aquel que padece necesidad. Por eso nuestro curso lo vamos a desarrollar en 4 semanas. Y las 4 semanas del curso que nosotros tenemos son las que tenemos aquí en pantalla. Hoy vamos a hablar sobre los principios de cómo poder presentar al Cristo a las personas que están en necesidad. Primero, los principios del acompañamiento pastoral al necesitado. Segundo, los propósitos. Tercero, los procesos. Y cuarto, los pasos. Y ese es el temario que vamos a tener para el curso. Hoy nos ocuparemos de cuáles son los principios y cómo en la pastoral de acompañamiento debemos presentar a las personas a Cristo, vencer el temor y hacerlo, y así sucesivamente vamos avanzando. Entonces, en primer lugar, todas las personas de alguna u otra manera nos están diciendo: yo te necesito, o yo necesito ayuda, o yo paso necesidades y quiero que usted me acompañe, me ayude, me provea,
me sustente, me dé, me provea, porque todas las personas necesitan algo. Fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza, pero con una gran necesidad que tenemos de Dios, que nos hace requerir de la ayuda del otro, del servicio, el apoyo del otro para poder ser suplidos. Todos necesitamos ayuda, comprensión, perdón, esperanza, provisión, y en ese sentido no podemos prescindir del otro, porque siempre el otro, el prójimo, el que está a nuestro lado, sea conocido o no, nos está planteando que él necesita de nosotros. El ser humano clama por sentido, por propósito, por significado a su existencia. Muchas personas vemos que piden limosna, que piden ayuda, que piden apoyo, pero realmente la gran necesidad que el hombre tiene es la necesidad de encontrar sentido, propósito y significado a su existencia. Todos los seres humanos en cualquier época de la historia, en cualquier momento de su existencia, están reclamando, están elevando un clamor diciendo: yo necesito encontrar razón de por qué vivo, le necesito encontrar sentido a lo que vivo, a las experiencias, a las realidades, a los desafíos que enfrento, porque no sé cómo vivir sin suplir esa respuesta o sin tener respuesta a esas inquietudes. Entonces, toda la humanidad tiene esa necesidad porque fue creada con la necesidad de encontrarle razón, propósito y sentido a su vida. En ese sentido, de esa misma forma, solo el Evangelio de Jesucristo puede responder a las necesidades profundas del hombre. Hay muchas personas que piensan que la solución a sus necesidades es tener dinero, o tener salud, o tener un trabajo, o contar con una persona que los apoye. Sin embargo, nosotros que conocemos la Escritura, que entendemos la palabra, sabemos que solamente el Evangelio de Jesucristo, solamente la verdad absoluta, inequívoca de Dios, puede responder, puede satisfacer y puede hacer plena a una persona, dándole solución a las necesidades más sentidas. En ese sentido, podemos afirmar que lo que el hombre más necesita en cualquier momento de la historia no es alimento, no es un techo, no es tener un trabajo, sino encontrarle esperanza a su vida, encontrarle propósito a su vida, y para ello se requiere el Evangelio. Solo el Evangelio de Jesucristo puede presentar, dar y aportar la respuesta que el hombre necesita. Y en ese sentido, solo la iglesia puede enseñar o dar el testimonio perfecto que el hombre necesita. Entonces, el hombre tiene una necesidad principal, que es encontrar a Cristo. El hombre encuentra esa respuesta solamente en el Evangelio, y la iglesia es la responsable, o los creyentes somos los responsables de hacer esa presentación o de dar ese testimonio de quién es Cristo y cómo los hombres pueden encontrar a Cristo. Por eso la labor de la iglesia es indispensable, porque nosotros los creyentes tenemos una labor y una función que el Estado y que ninguna entidad o ninguna agrupación o ninguna asociación puede hacer, y es presentar a Cristo al hombre, o llevar al hombre a Cristo para que tenga esperanza, tenga vida y encuentre perdón. Esa es la labor inaplazable de la iglesia, y es la función inédita que la iglesia presenta en la sociedad. Esa es la función y tarea principal de la iglesia. Si la iglesia pierde esa función y se dedica a otras labores sociales, o otras labores instructivas, o otras labores económicas, está descuidando su función principal y la esencia y razón de su existencia, porque la iglesia no existe para tener propiedades ni para poder tener servicio social, sino existe para presentar el Evangelio y para que con el Evangelio pueda llevar a los hombres a Cristo. ¿Qué es lo que el hombre más necesita? Ya lo estábamos diciendo. Cuando vemos el texto inicial de Mateo 25, nos viene la idea que lo que el hombre más necesita es tener alimento, tener techo, tener abrigo, tener consuelo, tener libertad, pero realmente eso es lo que el ser humano más necesita. Eso es lo que el hombre clama para que se le resuelva. Podemos dar como respuesta que el hombre no necesita para responder sus preguntas de mí, sino de Dios y del Evangelio. Que nosotros solo somos guías y compañeros en ese camino de vida o en ese camino de viaje. Que aunque los seres humanos nos dicen yo te necesito,
realmente lo que necesitan profunda y existencialmente es quien los lleve a la verdad, quien les presente el propósito de vida y quien les muestre a Cristo, que es la esperanza de transformación. Por lo tanto, ellos no necesitan de nosotros, sino de Dios o de Cristo, y esa es la necesidad más sentida que el hombre tiene en la vida, porque la Biblia lo registra y la historia lo ha corroborado, que lo que el hombre necesita no es dinero, ni salud, ni trabajo, sino encontrar esperanza, encontrar sentido, y para ello necesitamos el Evangelio. Por eso la tarea principal que tenemos como creyentes y como iglesia es presentar a Cristo, llevar a las personas a Cristo para resolverles la problemática y la necesidad más sentida que ellos tienen y la que ellos no han podido resolver de ninguna manera. ¿Cómo les presentamos a Cristo? Entonces, la pastoral de acompañamiento de la que estamos hablando hoy no se trata de presentarnos a nosotros mismos, ni presentar qué aporte le podemos dar a quien necesita. La intervención como cristianos e iglesia es solo de servidores, de ayudantes, de meseros o de apoyo para que los carentes se acompañen de Cristo y su palabra para vivir en excelencia. La tarea nuestra es ser obreros o meseros llevando a la mesa, o trabajadores o servidores dirigiendo a otros, o guías llevando a otros que no saben el camino para que ellos conozcan a Cristo. Esa es la labor de acompañamiento, esa es la tarea principal de la iglesia. No es nuestra tarea estar haciendo joyas comunitarias o instituciones civiles o sociales o fundaciones para resolver problemáticas que, si bien ayudan, no definen o no resuelven la problemática principal y más esencial que el hombre tiene, que es encontrarle sentido a su existencia. Por eso los mal llamados grupos minoritarios o excluidos deben ser reivindicados, dice la sociedad, pero la única forma es como ellos son reivindicados o como encuentran sentido, es a través del Evangelio de Jesucristo. La palabra viva y gracia de Jesucristo es soberana para auxiliar al hombre y para llevarle a tener vida, esperanza, propósito, sentido, significado y para ser salvo de todo mal. A nosotros, con estas doctrinas políticas y con estas comprensiones civiles y sociales de la sociedad, se nos plantea que hay una cantidad de grupos minoritarios y que esos grupos están excluidos o son segregados o están marginados, y que al estar marginados la iglesia y la sociedad tiene que reivindicar, y que lo reivindica cuando les da dignidad, cuando les responde a sus derechos, cuando les da un lugar prioritario, los visibiliza. Pero en ningún momento la sociedad que plantea la existencia de esos grupos minoritarios o esos grupos excluidos nos dice que el Evangelio es la respuesta. Solo nos dicen que la respuesta es darles privilegios, darles derechos, vindicarles sus honores o sus pérdidas o resolverles sus carencias, pero no nos dicen que es a través del Evangelio. Eso lo sabemos nosotros. Como cristianos sabemos que es únicamente a través del Evangelio que nosotros podemos resolver el problema, y de hecho sabemos que somos la única entidad o la única sociedad o asociación o institución que tiene el privilegio y que tiene el encargo de resolver estas necesidades a través del Evangelio, que no es tarea del Estado, que no es tarea de la sociedad. La sociedad lo que hace es estigmatizar, generar unas hegemonías sobre otros y crear la conciencia, incluso a veces equivocada, de algunos grupos excluidos. Por ejemplo, nos han dicho a través de todas las ideologías contemporáneas que hay unos grupos excluidos y que dentro de esos grupos excluidos están los pobres, los negros, los indios, las poblaciones hoy en día que están con orientaciones diversas y la niñez. Y que hay unos grupos minoritarios, que dentro de esos grupos minoritarios hay mujeres, hay personas prostituidas o dedicadas a la prostitución, hay indigentes, y que hay unos grupos oprimidos y unos grupos marginados. Eso es lo que nos han dicho a nosotros. Han hecho una cantidad de grupos segregando unos sobre otros y diciendo que esos grupos son los más necesitados y que las fuerzas del Estado o los recursos del Estado a ayudar o solucionar o resolver las problemáticas de estos grupos excluidos. Y no deja de faltar algunas iglesias que piensan que eso es cierto.
que la tarea principal de la iglesia es acompañar o resolver el problema de los pobres, de los negros, de los indios, de los niños o incluso de los indigentes, y que esa es la tarea principal y más loable de la iglesia. Si así fuera, la iglesia sería una entidad social, sería una fundación social o sería simplemente un ministerio de ayuda, pero nosotros tenemos el evangelio. ¿Cómo podemos resolver o cómo podemos ayudar a las personas en necesidad? Con un recurso distinto al evangelio, que es el que tenemos como medio y como provisión. Será más importante para estos grupos mal llamados excluidos o minoritarios o oprimidos darles mercados, darles ropa usada, darles salud, hacer brigadas de salud, acompañarles con servicios civiles o sociales y no presentarles el evangelio. ¿O será más conveniente hacer las mismas tareas sociales que la sociedad plantea, pero unir a eso o a esa resolución de necesidades el evangelio? Hay algunos ministerios o algunas iglesias que se han dedicado a trabajar en resolver esto, entonces buscan recursos, buscan provisiones de techo, de ropa, de mercados, y pareciera ser que están resolviendo el problema. Sin embargo, esa tarea civil y política y social es tarea del Estado, es función del Estado, y el Estado la puede atender mediante centros de salud, mediante brigadas sociales, mediante provisión, pero hay una función que no puede resolver el Estado, hay una necesidad que el Estado no puede resolver, y es la presentación del Evangelio. Por lo tanto, la tarea principal que tenemos nosotros es a estas personas que mal son llamados socialmente hoy en día necesitados o excluidos, presentarles el Evangelio, porque ellos son víctimas de opresión, víctimas de segregación, nos dicen, pero víctimas de persecución. Sabía, amados hermanos, que la institución o la población más perseguida en la historia de la sociedad y de la humanidad no son los pobres, ni los negros, ni los indios, ni las mujeres prostituidas, ni los grupos de orientación diversa. ¿Sabía usted que los grupos más perseguidos y las eh, poblaciones o entidades más perseguidas en toda la historia no son los indigentes ni las mujeres? ¿Sabía usted que son los cristianos? A lo largo de toda la historia, las mismas estadísticas avisan e informan que quienes han sido segregados, oprimidos, exiliados, perseguidos, dispersos y torturados con mayor severidad en toda la historia son los cristianos, son el pueblo de Dios. Los mayores holocaustos, las mayores persecuciones y masacres han sido contra cristianos. Pero a nosotros hoy nos dicen que los más perseguidos son los negros, o son los indios, o son las mujeres, o es la población homosexual. Pero la historia registra y la Biblia registra la verdad y nos dice que no son ellos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros acompañar como iglesia a estas personas que padecen grandes necesidades y que sufren? Hay algunas maneras que la sociedad ha planteado que se puede hacer. Una forma es asistencia, es decir, proveerles asistencia médica o asistencia social o asistencia de alimento, alimentaria, y que esa es una forma, es decir, el asistencialismo. Darles porque ellos no pueden o no tienen, o están segregados o están excluidos. Otra forma, como nos han dicho, que se puede acompañar al necesitado es dando un discurso a favor de ellos, lo cual sería un utilitarismo, y se hace mucho en esta época de campañas políticas, donde muchas entidades y muchos movimientos políticos utilizan a los negros, a los pobres, a los indios, a las mujeres, a los niños, para presentar un discurso supuestamente para ayudarles, pero realmente los están utilizando. Otra forma como les utilizan y dicen que les están ayudando es haciéndoles visibles, es decir, levantándolos y poniéndolos en alto, en un discurso, en una plataforma, en un palco, para que sean vistos y que de esa forma la sociedad se concientice de su existencia. Eso sería lo que ellos hablan de una visibilización. Otros piensan que les ayudan priorizándolos, poniéndolos de primero en la lista. Entonces hay propuestas, por ejemplo, de trabajo, o hay oportunidades de estudio en las universidades o colegios donde dicen que a estas poblaciones los priorizan, es decir, los ponen de primero. Si hay candidatos para ese cargo, para ese estudio, para esa oportunidad,
Los primeros que pueden ingresar son los negros, los indios, los desplazados o aquellos que vienen de estas poblaciones homosexuales. Otros piensan que romantizando esa condición, entonces tienen como mejor ayuda para ese grupo de personas. O la condición de ser mujer o el estado de ser indigente y de esa forma les están ayudando. U otros proponen o promueven una resocialización, es decir, incluirles en la sociedad para que ellos sean resocializados y sean puestos en esa condición. No sé si dejé de compartir pantalla, amados hermanos. No, Sí, señor, estás. ¿Sí estoy Está bien. compartiendo? Sí, señor, está bien, pero tranquilo. estás tú, sí. Ok, muy bien. Entonces, todas esas formas que la sociedad ha establecido realmente no son maneras adecuadas porque se le da a las personas un mercado, se les da un subsidio, se les da un cupo en un colegio, en una universidad o un cargo de trabajo, pero no se les soluciona el problema. Primero, el problema no es ser negro, ni ser pobre, ni ser indio, ni ser mujer. El problema es que el hombre está sin Cristo. Ese es el problema principal. Y segundo, no se les resuelve dándoles paliativos o dándoles cosas que ellos necesitan, porque lo que ellos necesitan urgentemente es encontrar esperanza. Y para ellos solamente se tiene el Evangelio. Entonces, ¿quiénes son los necesitados? Nos dicen que los grupos excluidos, pero los grupos socialmente excluidos, ellos no han sido excluidos, son ellos los que han excluido altivamente a Dios de sus vidas. Entonces, no hay grupos excluidos, lo que han hecho es estos grupos o estas poblaciones es excluir a Dios de sus vidas y decidir vivir sin Dios y decidir resolver su vida sin tener en cuenta la presencia y la guía y la dirección de Dios. Y estos grupos que llaman minoritarios se han desviado del diseño de Dios para controvertir con el Creador. Y estos grupos oprimidos lo que han hecho es volverse esclavos de su propia maldad. Entonces, sí son excluidos porque excluyeron a Dios, sí son minoritarios porque controvierten el diseño de Dios y piensan no tener consecuencias, y están oprimidos, pero no oprimidos por la sociedad, sino oprimidos por el propio mal del cual ellos libremente decidieron vivir. Eso dice Romanos 1, 2 y 3. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, Dios los entregó a una condición miserable y se volvieron esclavos de sí mismos en su propia rebeldía y maldad. Yo les pregunto, estos grupos que la sociedad llama excluidos, llámense negros, indios, pobres, población homosexual e indigentes, ¿no son soberbios? Ellos son tan nobles y tan humildes y no son soberbios, o no son rebeldes, o no viven con ingratitud. Es decir, ellos están libres de estas denuncias que Dios hace de que el hombre es rebelde y que se ha apartado de Dios. O por el contrario, estas poblaciones son soberbias, altivas, prepotentes, incrédulas, ingratas. Y si esta es la verdad que nosotros estamos diciendo y que la Biblia ratifica sobre ellos no necesitan un mercado como solución, no necesitan una asistencia médica como solución, sino el Evangelio. Y lo que la iglesia puede hacer por ellos no es romantizarlos, ni visibilizarlos, ni instrumentalizarlos, sino presentarles el Evangelio tratándolos como pecadores, rebeldes, ingratos, incrédulos y necesitados de la gracia del Evangelio. Las ciencias humanas y sociales nos dicen que debemos acercarnos a estos grupos o a estas poblaciones con empatía, que debemos acercarnos con asistencialismo y que debemos intervenir con solidaria forma a estos grupos porque ellos sufren y sufren el abandono del Estado o sufren carencias sensibles para su existencia. Pero también nos dice que debemos tener cuidado para no revictimizarlos y no condenarlos a patrones y círculos de opresión o de esclavitud religiosa, sino proveerles libertad plena. La pregunta es, ¿cómo ayudarles a encontrar libertad si no es a través del Evangelio? ¿Cómo ayudarles a ser libres y a no ser esclavos si no a través del Evangelio? ¿Cómo darles esperanza y proveerles sentido si no a través del Evangelio? Hay una manera distinta para dar esperanza al hombre sin que Cristo esté presente. Hay una manera distinta como podemos resolver la problemática que el hombre tiene,
que la sociedad tiene si no es a través de la palabra de Dios? La respuesta para nosotros los cristianos y para la sociedad es no. Solo a través de la gracia de Dios, solo a través del Evangelio, solo a través de creer en Cristo y vivir para Él, se resuelven todas las problemáticas de necesidad y de carencia, pero también todas las problemáticas profundas que el hombre tiene a nivel existencial. Jesús es el modelo perfecto de cómo se acercó a los pobres, cómo se acercó a los enfermos, cómo se acercó a los excluidos y cómo se acercó a los pecadores. No tuvo un doble discurso. Jesús no tuvo un discurso para los ricos y un discurso para los pobres. Jesús no dijo, como voy a hablar con María Magdalena, que es una mujer prostituta, voy a tener un discurso. Como voy a presentar el Evangelio a un leproso, voy a tener un discurso. Pero como se lo voy a presentar a un rico, como Zaqueo, voy a tener un discurso distinto. El discurso, la forma, el contenido, la manera que Jesús usó siempre fue la misma. Fue con gracia y compasión, pero con una justa censura y demanda por sus pecados, porque denunció siempre que ellos eran malvados, incrédulos y que necesitaban arrepentirse. Por lo tanto, debemos ser claros y contundentes al presentar la medicina y no hacerlo como un paliativo, como una ayuda, sino como una esperanza profunda y con una llamada urgente a que los hombres se arrepientan porque están en contravía y porque son rebeldes contra Dios. Muchas personas presentan el Evangelio suavecito, como si fuera una ayuda tierna para el hombre, y no se les dice que son pecadores malvados y que están en rebeldía contra Dios. Yo les pregunto, estos grupos que la sociedad llama excluidos, luego no son rebeldes y no se han empeñado en vivir en contra de Dios y en despreciar la verdad. Luego no se han empecinado en vivir en su obstinación, despreciando la verdad y viviendo como si no tuvieran consecuencias. Estos grupos excluidos son pecadores responsables. La sociedad los llama excluidos o marginados o segregados, pero la Biblia los llama pecadores responsables, conscientes. Fueron creados a imagen de Dios, pero ellos decidieron vivir sin Dios, vivir a sus propias anchas, y ellos son conscientes de su rebeldía, de su necedad, y el Evangelio tiene que presentar la denuncia. No podemos decirles simplemente ven a Cristo, que Cristo te ama, porque Cristo no ama a aquellos que están en contra de su voluntad, ni a aquellos que rebeldemente se levantan para vivir sin Dios, despreciando su palabra. Por lo tanto, la presentación que debemos hacerles a ellos para darles la opción de creer en Cristo es diciéndoles: ustedes son pecadores y ustedes son rebeldes y necesitan arrepentirse. Como pecadores rebeldes, ellos han decidido vivir en contra de sus designios. La Biblia dice que el hombre está en contra de Dios y es enemigo de Dios. No es amigo, no está en la posibilidad de ser un amigo de Dios, sino es un enemigo, porque él controvierte, desafía, reta todo el tiempo a Dios y reta la palabra y piensa que no va a tener consecuencias. Y estos pecadores responsables y rebeldes también son ingratos. Es decir, ellos han vivido a espaldas de Dios y piensan que no necesitan de Dios. De hecho, ellos piensan que necesitan del Estado, necesitan del vecino, necesitan dinero, necesitan trabajo, pero de Dios no necesitan, porque se han acostumbrado a vivir sin Dios y piensan que viven bien. Entonces, estos grupos que son llamados minoritarios o que la sociedad romantiza y que el Estado piensa que merecen mayor atención y mayor cuidado, están muertos en delitos y pecados, al menos que tengan a Cristo. Son enemigos de Dios porque ellos viven de espaldas a la ley, pero también están esclavos en sus delitos y pecados. Ese es el estatus que Dios presenta de toda la población y de todos los grupos, sea cual sea. De tal manera que no hay grupos que románticamente podamos decir que necesitan otra respuesta distinta al Evangelio, porque el Evangelio es la vida para el muerto, es la reconciliación para el enemigo y es la libertad para el esclavo. Entonces, ¿qué necesitan estos grupos que son las personas con las cuales nos relacionamos a diario? Necesitan una dosis de vida, de esperanza y de libertad, y esa solamente la tiene el Evangelio. Por lo tanto, nosotros tenemos la respuesta, pero esa respuesta no está acompañada de un mercado o no debe estar acompañada de una muda de ropa
o de una brigada médica, sino únicamente de la esperanza que Cristo provee para el hombre. Porque si nosotros no sabemos presentar el Evangelio, lo único que hacemos es tener adeptos o tener seguidores, pero no tener hombres y mujeres regenerados por el poder de la gracia. Incluso hay muchos lugares en las iglesias donde personas llegan y son seguidores de esa doctrina o de esa misión, pero no han nacido de nuevo porque el evangelio que se les presentó fue: ven a Cristo, que Cristo te da trabajo, ven a Cristo, que Cristo te resuelve tu enfermedad, y ven a Cristo, que Cristo resuelve el problema de tu hogar. Pero no les dijimos: venga a Cristo para que tenga vida, para que tenga esperanza y para que usted se reconcilie con Dios, porque usted es un pecador que está en contra de su voluntad. Entonces, ¿qué mensaje le presentamos a los hombres y mujeres que están necesitados allá en la calle y que la sociedad los llama como grupos excluidos o que requieren atención? Debemos decirle: arrepiéntanse y conviértanse de su mal camino. Sométanse al Señor y vivan acorde a su voluntad. Un romancialismo. Aquí hay una Me- presentación directa y clara de la verdad, diciéndole a las personas: ustedes son rebeldes, ustedes son enemigos de Dios, y lo que ustedes necesitan no es una oportunidad civil ni social, lo que ustedes necesitan es reconciliarse con Dios. Y si se reconcilian con Dios, resuelven el problema principal, que es el problema eterno. Luego lo demás viene por añadidura. Pero si pretendemos resolver el problema temporal, muchas veces nos quedamos sin resolver el problema eterno, que es que el hombre se convierta, se someta a la palabra y adore a Dios con solicitud. Amados hermanos, ese es el mensaje que tenemos que presentar. Entonces, no es cierto que a los grupos excluidos se les presenta es una brigada de salud, un mercado, una asistencia médica, porque lo que ellos necesitan urgentemente es tener esperanza para sus vidas, y esa esperanza nosotros la tenemos a través del Evangelio. Incluso somos mensajeros a favor de aquellos que deben creer el Evangelio. El mensaje que el Señor Jesús presentó siempre fue: arrepiéntanse de sus pecados. Siempre fue: crean en mí. Siempre fue: reconozcan que ustedes son malos y que han vivido lejos de mí, y vuélvanse a mí, que yo tendré misericordia de ustedes. Nunca el mensaje fue acompañado de otra forma. El mensaje siempre es contundente y el mensaje siempre va a la raíz, y la raíz es el corazón rebelde del hombre. Si nosotros desconocemos eso o minimizamos esa condición, pues el evangelio no es tan eficaz, porque la necesidad no es tan urgente. Pero si la necesidad es urgente y es grave, y ponemos el mensaje donde duele, presentándole al hombre que él es rebelde, que es muerto y enemigo, y que está separado de Dios y que está condenado, el mensaje tiene un efecto transformador, y un mensaje y un efecto eficaz en la esencia del corazón del hombre, trayéndolo a Cristo. Entonces, estos grupos que la sociedad llama excluidos, o que llama segregados, o que están marginados, realmente no son personas distintas a nosotros. Son personas pecadoras, no están mutilados, no son eh, personas limitadas, sino que son personas rebeldes. Y un rebelde no tiene limitación, lo que tiene es rebeldía. Y un hombre incrédulo no está limitado o indefenso, o no es una víctima, sino que él es un victimario que desafía la verdad con osadía y con obstinación. Nosotros a veces romantizamos a estas personas pensando que pobrecitos porque son pobres, o pobrecitos porque están en la calle, o pobrecitos porque están excluidos. Pero realmente ellos no son pobrecitos, ni son víctimas, ni debemos tener lástima de ellos. Lo que tenemos que entender es que ellos son pecadores igual que nosotros, y que ellos necesitan la gracia, y que están en esa condición en mucha razón por su propia rebeldía, por su propia maldad y por su propia incredulidad. Y que la tarea que la iglesia tiene, más que prestar ayuda y asistencia social, es llevarles a conocer a Jesucristo y presentar la verdad para que ellos encuentren esperanza. Cuando este hombre que era cojo estaba en la puerta del templo, y Pedro y Juan salían y él pedía limosna, él quería una moneda porque era lo que pensaba que necesitaba. Pero recuerden que Pedro y Juan le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda.
Es decir, ellos le presentaron la esperanza que transforma, la esperanza que liberta y la esperanza que reconcilia, que es el Evangelio, y en ese sentido ellos le dieron la respuesta que él más necesitaba y no la que él pedía en la puerta, que era una limosna. Lo que las personas necesitan es el Evangelio, es la necesidad urgente que ellos tienen y la iglesia tiene la respuesta. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la verdad y tenemos el encargo de presentar el Evangelio a los necesitados. ¿Qué estamos haciendo? ¿No estamos haciendo o estamos pensando que lo que ellos más necesitan es otra cosa? Pues estamos en graves problemas porque el problema que el hombre tiene es un problema para con Dios. El principal problema que él tiene no es con la sociedad o con el Estado o con la condición social que tiene o económica, sino su principal problema es con Dios. Su principal necesidad es su propio corazón y su principal condición es estar esclavo en delitos y pecados y desconocer o ignorar que su principal problema está en su propio corazón. Su corazón es rebelde y su corazón está apartado de Dios. Y para ello tenemos el Evangelio que hace la denuncia. El Evangelio dirige al hombre a Cristo, el Evangelio llega al problema central que es el corazón y el Evangelio resuelve el problema porque transforma y liberta al hombre de ese estado miserable que él tiene de estar en contra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para ayudar a estas personas? ¿Cuál es la tarea que la iglesia tiene? Crear fundaciones, llevar mercados y asistencia a los necesitados simplemente para sentir que estamos resolviendo, o presentar decidida y abiertamente el Evangelio verdadero, presentando que el hombre es pecador, diciéndole que el hombre solo necesita a Cristo para tener esperanza y que su principal problema no es económico ni político, sino que su principal problema es su corazón engañoso. Esa es la tarea que tenemos, amados hermanos. Por supuesto, la iglesia no regenera ni transforma, pero el Evangelio lo hace. Y una vez presentamos el Evangelio como es, con todas las condiciones y con todos los aspectos y con toda la verdad que nos dice el Evangelio, el hombre tiene dos opciones: o se convierte de su mal camino porque la gracia obró en su conciencia, o rechaza obstinadamente el mensaje, y al rechazar el mensaje también lo responde negativamente, y al responderlo negativamente se hace acreedor a la condenación. Recordemos que cuando presentamos a Cristo al hombre, solo hay dos respuestas: o se cree o se desprecia. Los que creen serán salvos, los que desprecian son condenados. Si el hombre, cuando le presentamos el mensaje, nos dice que no es para él y que no lo necesita, nos está diciendo que él está en la línea de la condenación porque él despreció el mensaje. Y si lo acepta, nos dice que él está disfrutando de la creencia en Cristo y que por lo tanto tiene esperanza. Mateo capítulo 3, versículos 7 al 10, hay un ejemplo de cómo se presenta el mensaje. Y aquí nos dice: ven a Cristo y se te resuelven tus problemas. Ven a Cristo, que Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Aquí no se le está diciendo: ven a Cristo, que Cristo está ansioso de verte en la iglesia. Y si tú vas a la iglesia, le haces un favor a Cristo y de paso tú recibes bendición. Aquí lo que dice es generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Dónde está el mensaje tierno y compasivo que se le presenta al pecador? ¿Dónde está esa versión romántica, Winnie Pooh, que nos enseñan a decirle a la gente: Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? Aquí el ejemplo de Juan el Bautista de generación de víboras. No crean que huyendo van a estar exentos del juicio. No crean que si no hacen frutos dignos de arrepentimiento van a tener salvación. Necesitan arrepentirse, enfrentar el juicio de Dios, dar frutos y evidencias palpables de que están en Cristo, porque de lo contrario ya el hacha está puesta a la raíz del árbol para cortarlo, para juzgarlo y llevarlo a condenación. El mensaje del Evangelio es duro
porque el hombre es duro y rebelde. El evangelio, el mensaje no puede ser suave, porque el hombre no es suave para con Dios. El hombre se ha obstinado, es rebelde en demasía, se ha eh, mantenido en rebeldía contra Dios. Hechos capítulo 3, 19, que es la predicación de los discípulos y el mensaje que debemos presentar nosotros los creyentes, dice así: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, ¿qué necesitamos decirle a estos grupos y a estas personas necesitadas? ¿Cuál es la mejor forma de acompañar a los necesitados? Llevándoles la palabra y diciéndoles arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Noten que aquí en esta presentación del mensaje se les llama el arrepentimiento, es decir, ustedes están obrando mal, todo lo que hacen lo hacen contra Dios y necesitan convertirse, es decir, dar media vuelta porque están en contravía y porque están en contra de Dios y de la verdad. Habla del pecado, un tema que hoy en día no se trata en las iglesias, porque hoy en día se habla de que el hombre tiene faltas, tiene fallas, tiene inconsistencias, pero no se dice que el hombre es un transgresor de la ley y que el hombre ha desobedecido decidida y obstinadamente a Dios porque ese mensaje es ofensivo. Si hoy en día en las iglesias se habla del pecado, la gente se va. Y si al pecador se le habla de arrepentimiento, él se molesta, se ofende. Entonces muchos han decidido decirle: Dios te ama, Dios quiere bendecirte, Dios está contigo, Dios es tu mejor amigo y Dios quiere ayudarte para que tú puedas resolver tus problemas. Pero ese no es el mensaje que la Biblia nos plantea. Si ese fuera el mensaje, pues la Biblia lo registraría. Lo que la Biblia nos dice es: si vamos a ayudar al necesitado, tenemos que llamarlo al arrepentimiento y decirle que es pecador y que está en rebeldía y que su corazón está engañado y que tiene serios problemas y que está enemistado contra Dios. En Hechos capítulo 2, la predicación de Pedro, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Arrepentíos y bautícese para perdón de pecados. No dice venga a la iglesia que Dios quiere bendecirte. No dice ven, ábrele tu corazón al Señor, que el Señor está ansioso de ayudarte. Sino arrepiéntase, tome la decisión de venir a Cristo para que sus pecados le sean perdonados. Entonces, amados hermanos, hay muchísimas necesidades, hay muchas personas que sufren. La sociedad nos plantea que muchas de esas personas que sufren requieren un techo, requieren asistencia médica, pero todo eso el Estado lo puede proveer. La tarea nuestra frente a esas personas que sufren y a esas personas que padecen es ayudarles. ¿Cómo les ayudamos? Presentándoles el Evangelio. ¿Cómo les presentamos el Evangelio? Diciéndoles que ellos están en contra de Dios, que ellos sufren no porque no tengan dinero, sino porque son enemigos de Dios y que ellos deben arrepentirse y creer en el Evangelio para que sus pecados sean perdonados. Y que si no se arrepienten, como dice la Escritura, ya han sido condenados. El que cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado. Que si ellos se arrepienten tienen esperanza, pero si no se arrepienten están en graves problemas. Y aquí se nos plantea el tema de la compasión, porque cuando pensamos en la compasión cristiana, muchos piensan que compasión es llevar mercados y que compasión es dar limosna y que compasión es tener fundaciones para ayudar a los necesitados. Pero la verdadera compasión surge o viene o emana de la presentación del Evangelio. Cuando la Escritura dice Jesús tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor, entonces les presentó la verdad y les dijo: vengan a mí, arrepiéntanse y yo les daré esperanza. La verdadera compasión se traduce en presentar la verdad, en llevarlos a la justicia, en mostrarles el mensaje de esperanza y de vida, y en que los hombres y las mujeres crean para ir a la gloria del Señor. Esa es la verdadera compasión. La compasión no es dar mercados de asistencia fácil o ocasional o paliativa. La compasión cristiana y la compasión de la iglesia es presentar el Evangelio a los que lo necesitan.
Si eso hacemos con la certeza, la firmeza y la contundencia, las personas cuando crean en Cristo tendrán esperanza y cuando lo rechacen, estaremos seguros de que rechazaron a Cristo y no un favor o un beneficio que Cristo les podía otorgar. Entonces, la compasión cristiana es presentar o exponer a los hombres a la verdad. La compasión cristiana no es una apología a la perversidad, no es como, tranquilo, tú eres pecador, pero no te preocupes, tú eres débil, tú eres frágil, no te preocupes, sino que la compasión consiste en decirles, ustedes tienen que arrepentirse, ustedes necesitan aceptar la verdad, ustedes necesitan el auxilio del Redentor, y lo único que necesitan es la gracia de la ayuda del Señor para tener esperanza, porque ustedes son malos y ustedes están en rebeldía. Esa es la compasión, amados hermanos, y esa es la tarea que la iglesia tiene. Y es la tarea que la iglesia ha desatendido, porque hoy en día muchos ministerios piensan que es más loable tener una fundación social, tener un centro de rehabilitación, tener un hogar de paso para niños o para huérfanos o ancianos, que presentar el Evangelio. Pero la tarea que nosotros tenemos, la cual el Señor nos delegó, es predica, habla, no calles, no guardes silencio, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. La tarea inédita que la iglesia tiene y que no fue dada a los ángeles sino a los creyentes es predicar el Evangelio. Y descuidamos la predicación del Evangelio cuando nos enfocamos en otras tareas. Muchos piensan que lo mejor para presentar el Evangelio es hacer un torneo de fútbol, hacer un concierto, hacer una brigada, hacer una incursión en un barrio necesitado, y que esa es la tarea primordial. Y descuidamos nuestra tarea principal, que es la predicación del Evangelio, y que es la forma genuina, única y veraz, eficaz como podemos llegar al corazón de las personas. Si les damos una ayuda, se la gastan ese mismo día o se la consumen en esa mañana. Pero si les presentamos el Evangelio transforma y da vida y esperanza. Entonces, sí hay grupos necesitados, toda la sociedad. Sí necesitan. ¿Qué es lo que necesitan? El Evangelio. Tienen una gran necesidad de Cristo y la iglesia tiene la obligación, tiene la responsabilidad y tiene el encargo de solucionar o resolver esa problemática llevando a las personas a Cristo. Lo estamos haciendo. Esa es la pregunta y eso es lo que queremos nosotros plantearnos en esta mañana, y queremos resolver y ver si estamos pudiendo ayudar al necesitado, cómo lo estamos pudiendo ayudar, si estamos siendo eficaces o si estamos errando en esa tarea y en ese encargo que el Señor nos ha dado. Pues vamos a dejar hasta por aquí, amados hermanos, para que ustedes puedan participar planteando preguntas, inquietudes, aportes o haciendo sus apreciaciones respecto a la temática que expusimos en esta mañana. Entonces, adelante. Pueden participar. Pastor, solo una cosita. Martincito está empezó en iglesia como a ir pues a repartir volantes con un hermano, a evangelizar, ¿cierto? Y justamente presentan la verdad, sí. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Entonces, aquí está Martín, entonces, ¿cómo hacerlo, cierto? Entonces, bueno, usted me dijo que pronto me iba a mandar para el niño un material, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ¿y para cuándo el envío? Eso lo hablamos después. Bueno. Okay. Martín, ¿cómo te pareció la clase? Wow, estoy aterrada. Wow, o sea, muy fiel. Me gustó mucho la clase. Yo quisiera volver a estar aquí. Claro. En las 4 clases quisiera estar yo. Ok, puedes estar, estás invitado. Eres bienvenido. Bueno, gracias. Ok, ¿por qué, Martín? ¿Por qué no es adecuado presentarle el mensaje a las personas diciéndoles Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? ¿Por qué? Porque ¿Qué comprendiste tú? yo asumo que es porque seguramente lo presentan como si el Señor amara a cualquiera, como si cualquiera que, digamos que el Señor amara a cualquiera para, digamos, tenerlo de amiguito y sin ninguna responsabilidad. En cambio, esta manera de presentarlo a Dios es la manera correcta, de ser el castigo y lo que debe hacer y lo que
tiene que ser antes y lo que tiene que ser ya convertido. Exactamente, muy bien, así fue exactamente. Y porque Jesús nunca le dijo a nadie, yo te amo y tengo un plan para ti. O sea, esa frase no aparece en la Biblia. En la Biblia Ajá. aparece arrepiéntanse, conviértanse, ríndanse al Señor, no huyan de la ira. El Señor está airado con ustedes, están en contra de Dios. Y ese es el mensaje profético y el mensaje apostólico. Entonces tenemos que ser fieles al mensaje que la Biblia presenta, porque si no lo presentamos como la Biblia lo presenta, no estamos presentando el Evangelio, sino más bien haciendo unos seguidores nuestros para que vengan a la iglesia, pero sin conciencia del pecado y sin conciencia de la maldad. Sí, claro, Bien. así es. Entonces muchas personas vienen a la iglesia porque se le dice Dios te ama y tiene un plan para ti, pero no han nacido de nuevo. Y si no han nacido de nuevo, no son salvos, sino que están condenados, porque ellos no han entendido que ellos ofenden a Dios todo el tiempo y que Dios está airado con ellos. Exacto, esa es la clave. Dios está airado con el pecador, y esa es la clave. Y el mensaje que presentan pues, en general en estas iglesias es Dios te ama, ¿cierto? Dios te ama y como casi diciendo como que Dios te necesita, el Señor te está esperando, cuando realmente es el pecador el que necesita, obviamente, a Dios, ¿cierto? Ok, vamos a dejarle a Martín una tarea que se lea Romanos 1, 2 y 3, para ver si encuentra ahí la frase Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Tarea que, Romanos 1, 2 y 3. listo. Pastor José, Ya espérate. Pastor José. Sí, pastor, es muy triste ver el desenfoque de muchas llamadas iglesias al día de hoy. Por eso vemos salones llenos, corazones vacíos. Porque las personas están buscando y lo que le están dando es satisfacer su ego, sus necesidades terrenales, materiales, pero no espirituales. Por eso hay muchas personas en las iglesias tan cómodas, pero no están esperando siquiera que venga Cristo y se lo lleve, sino están esperando es la solución de su problema. Yo estoy aquí porque Dios me prometió que me iba a ayudar en esto. Yo estoy aquí y yo tengo la confianza en Dios porque Él me va a sacar de este problema, Él me va a curar el cáncer, esto, eso no es evangelio. Por eso es que prácticamente yo al principio, nosotros, pues la congregación nuestra fue fundada en el 2013, pero sí, en el 2013 hasta la fecha, y yo al principio me sentía muy triste porque éramos 6, 7, 8, 9 personas. Y es la hora y somos 10, 15, se reúnen 20. Pero yo he tenido una conciencia y la paz del Señor que mientras que tú estés predicando el evangelio, eso no es para todo el mundo. El evangelio no es para todo el mundo. Haya ido mucha gente y no vuelve más. A mí no me parece eso, ese no es Dios, Dios está es para bendecirnos, Él nos ama, Él no va a mandar a nadie al infierno, es que Él no lo está mandando, tú mismo te estás yendo por no aceptar el sacrificio de Cristo, la oferta de salvación que te brindan. Entonces ese es el gran, por eso las iglesias al día de hoy están así juleteadas. Y eso es triste. Ok, pastor, claro que sí, pero gran responsabilidad de eso es de nosotros los creyentes, porque como le ofrecemos a la gente ese empleo, alguien nos dice, estoy sin empleo, vaya a la iglesia para que consiga empleo, no es para que su vida sea transformada. Muy bien, vamos a escuchar a nuestro hermano Mario, los niños jovencitos ricos y nuestro hermano Andrés. Queremos verlos y que participen también. Sí, señor. Pues bien, lo que estuve como reflexionando mientras escuchaba la clase es que muchas veces nosotros en algún momento, digamos, es normal, digamos que digamos quizás en edades tempranas, uno pueda verse así, a sí mismo.
¿Cuántas veces yo me he visto como excluido? ¿Aló? Si quieres, siga, Yo creo Miguelito, que se le siga. cayó el internet a Mario. O Jonathan. Ajá. Ricos. A ver, muestren su riqueza, a ver. Buenos días. No, a mí también me gustó mucho la clase y pues lo que entendí que es muy importante es que nosotros debemos presentar a Dios de la manera que nos dijo el pastor Ismael, para que ellos entiendan que necesitan de Dios y que deben arrepentirse para que puedan nacer de nuevo. Pero si ellos no entienden que ellos necesitan de Dios y que deben arrepentirse, pues tampoco van a poder nacer de nuevo. Y es como como el propósito que tendríamos. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta, Miguelito? ¿Aporte adicional? Pues creo que no, señor. Pues lo que sí es que me parece que es difícil enseñarles así, o sea, para mí es como difícil porque yo no, la verdad no sabría cómo hacerlo así tan fácil. Muy bien. Vamos a ver si Jonathan sabe. Pues yo no sé, la verdad. Buenos días a todos, qué pena que nos salude. Pues por mi parte, pues me parece muy reflexiva la clase, porque muchas veces, o yo digo que en la mayoría de los casos nunca pensamos que cuando una persona necesita ayuda, pues está pensando en Cristo. Sí, como decía el pastor Ismael en la clase, a veces pensamos que necesitan, no sé, ir al médico, necesitan apoyo emocional, pero la verdad es que lo que necesitan es de Dios y es importante porque nosotros siendo cristianos a veces no nos damos cuenta de eso y debemos intentar empezar a implementar pues que o sea, en pensar que lo que primero ellos necesitan es de la palabra de Dios y nada, pues me parece muy importante porque deberíamos tenerlo más en cuenta. Y nada, y gracias Pastor Ismael por la clase. Ok, mira, ahí tenemos un compañerito más joven que ustedes. ¿Cómo estás? Jonathan tiene 16 años. Miguelito, 18. Sí, señor. Y ahora tenemos a Martín de 13. Mucho gusto, Martín. Nos alegra verte, Martín. No es normal ver a gente joven acá. Añadiendo un poco a lo que dicen los hermanos ricos en cuanto a las personas que van a la iglesia. Hay personas que dicen, yo estoy muy agradecido con tal iglesia. Pero cuando les preguntas por qué estás agradecido con tal iglesia, porque es que ellos nos han colaborado mucho, pero no les han presentado el evangelio. Entonces, mira la solución pronta que dan, pero el problema sigue en las personas. Exactamente, pastor. Pues el tema no es no ayudar o sí ayudar, porque si ayudamos, la ayuda se va, pero la ayuda que nosotros podemos dar es una ayuda que permanece. La pregunta es qué tipo de ayuda queremos darle a la persona. ¿Queremos darle una ayuda para un día? Pues démosle mercado o démosle dinero. Pero si queremos darle una ayuda que permanezca, que perdure, tenemos que llevarlo a Cristo, porque solo Cristo Marica, tiene que no palabras quiera de la vida mitad. eterna. Marica, Silencia el micrófono, papi, por favor. Martín. Martín, Sí. silencia el micrófono, papi. Silencia el micrófono. Ok. Nuestro hermano Mario, diácono Mario.
Señora, ¿ahí se escucha? Sí, ahora sí lo escuchamos. Que no, Sí, no quedó en continuar. muchas veces, sí, se me apagó el equipo. Muchas veces nosotros mismos, digamos, en determinada tiempo de edades, qué sé yo, uno mismo se pudo haber visto como excluido, como minoritario y como oprimido. Sin embargo, hasta que el mismo Evangelio del Señor llegó a nosotros, eh, cambió la historia o cambió la versión de victimario, de víctima, a hacernos responsables. Y sin Cristo eso no cambia. O sea que el excluido, el minoritario y el oprimido es el pecador, independiente de qué lado se esté mostrando hoy en día, ¿no? Y de alguna manera nosotros hicimos parte de eso también, pero si no es por el rescate, por la obra de nuestro Señor, estaríamos contando la versión de víctimas, ¿no? Pero hoy en día, pues el Señor nos llama a reconocerle todos los días y a saber que somos responsables y a entender que uno es rebelde, que uno es atrevido, que uno es irresponsable, que tantos pecados que uno comete y solamente el Señor es el que se los muestra a uno con su palabra. Porque fácil es ir detrás de la comida, detrás de la bebida, detrás del vestido y detrás de la visita. Pero el Evangelio es el que nos ha transformado a nosotros y es el único que puede transformar a otros. Pastor, Ok. Se me fue la voz. ok. Pastor, que eso ha pasado, lo que dice el hermano Mario, que por ejemplo hay iglesias que empiezan una misión en un barrio, entonces empiezan y ya llevan mercaditos, llevan cosas, y empieza a ir la gente. Y el día que no llevan cosas, no va nadie. ¿Por qué? Porque empezaron a ganarse la gente de la manera equivocada, ¿cierto? Tratando como de, en cierta forma, para mí es un engaño, con ciertas cosas que ellos quieren o necesitan, pero están olvidando lo fundamental, que es que lo que necesitan es verdaderamente es el Evangelio. O sea, eso es lo que vimos hoy. Exactamente. Y que a veces lo que hacemos nosotros es enseñarle más mal a la gente diciéndole que lo que ellos necesitan es una ayudita y que ellos le hacen un favor a Dios si van a la iglesia, y casi como que es un premio para nosotros, cuando realmente somos nosotros los que les estamos haciendo un favor de llevarlos a Cristo. Eso es como si fuéramos al médico, Martín. Si vamos al médico y suponemos que tenemos un cáncer, pero el médico nos dice, no, no te preocupes, yo te veo bien, vete a tu casa y vive tranquilo, que estás bien, pero está con un cáncer. Pues obvio que nosotros decimos, ese médico no fue responsable, no me dijo cuál era mi problema. Cuando vamos a presentar el Evangelio, nosotros sabemos el cáncer que la gente tiene. Sabemos que su cáncer es su maldad, su rebeldía, su hipocresía. Y si nosotros le decimos, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, es como si fuéramos al médico y le diéramos un dulce. Nos dieron un dulce y nos dijeron, siga viviendo igual. Entonces, decir la verdad a las personas es ofensivo. Y Miguelito decía, ¿cómo hacerlo? Exacto. Claro, es que es más difícil porque enfrentarnos a una persona y decirle, usted está enemigo de Dios y usted está rumbo al infierno, pues la gente no nos va a felicitar, posiblemente va a reaccionar molesta, pero es mejor ser honestos y decir la verdad y no engañarlos y engañarnos a nosotros mismos pensando que evangelizamos cuando realmente lo único que hicimos fue decirles que siguieran tranquilos porque estaban bien y Dios los aprobaba como estaban. Incluso la gente le dice, Dios tiene un plan para ti, pero el plan que tiene para el impío es la condenación. Entonces, sí es importante decirle, Diferente. usted ha desobedecido a Dios y usted es enemigo de Dios, porque es lo que la Biblia dice, que todos somos enemigos de Dios. Entonces cuesta más, ¿no? Decirle Dios tiene una bendición para ti, ven y te va a ir bien, es mucho más fácil
que decirle: usted está en contra de Dios, usted es rebelde y necesitas la esperanza que viene del Evangelio. Pero si somos honestos, también el resultado va a ser honesto. Pastor, pues justamente como en Marcos 1:15, que es pues que la palabra registra como la primera, digamos, evangelización del Señor Jesucristo, que dice, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios es cercano, arrepentidos y creen en el Evangelio. Pues esa es la guía. Exactamente. Entonces, fíjate que es incluso más fácil que decirle que Dios tiene un plan, porque no es cierto. Y porque Dios no está de amistad con él, sino que él está enemigo contra Dios. Léanse Romanos 1, 2 y 3 y se van a dar cuenta. Y luego vamos a mirar en las otras clases los ejemplos de cómo Jesús ayudó al leproso, a la mujer adúltera, al publicano. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo presentó el mensaje? ¿Qué les dijo? ¿Cómo ellos lograron convertirse? O los que creyeron cuando Pedro y Juan predicaron. ¿Cuál fue el discurso? ¿Qué les ofreció? ¿Qué les dio? Porque a veces pensamos que les daba regalos, les daba presentes, o como algunos dicen, usaban un gancho, pero es que si la escritura no es suficiente, pues no hay nada más que pueda transformar el pecado. Igual en las iglesias, ¿no? Ya no para el incrédulo, sino para los creyentes. Si la palabra de Dios no es suficiente y toca agregarle algo más, pues entonces estamos en serios problemas. Muy bien, ¿algo más? ¿Algo más para aportar? ¿Alguna pregunta, aporte más? Martín, bienvenido, y acá te Pues iba a esperamos decir todos algo los sábados. Adelante, ¿qué dijiste? Que iba a decir algo de la mujer samaritana como el señor la abordaba, pero creo que su merced lo va a usar la clase. Ok, sí, vamos a ver los ejemplos, porque los ejemplos son contundentes, porque a veces pensamos que hay un discurso para la mujer, un discurso para el joven, un discurso para el pobre, otro para el rico, uno para el indigente, otro para el académico, como que hay que especializarse en grupos para evangelizar. Hay gente que dice: somos expertos en evangelizar drogadictos o en evangelizar jóvenes, cuando el mensaje es el mismo y la necesidad es la misma y el camino es el mismo. Entonces, vamos a dejar hasta por aquí, amados hermanos. Vamos a pedirle a nuestro hermano Braulio que nos despida con una oración en este tiempo. Creo que sí, con mucho gusto. Padre amado, te damos gracias en esta mañana, gracias por este privilegio, por esta alegría que sentimos en nuestros corazones de estar aquí reunidos con hermanos, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos ahora la posibilidad de hacerlo por estos medios digitales y es un medio que es propicio para el Señor, para que tú llegues a más personas, Señor, y también para que construyas a tu iglesia, para que edifiques tu iglesia, Señor. Te damos gracias en esta mañana por la enseñanza de hoy. Creo que nos queda más claro a todos de cómo se debe presentar tu evangelio verdaderamente, Señor. También te queremos dar gracias por nuestro pastor Ismael, Señor, por su salud, gracias por su vida, gracias por los hermanos que asistieron hoy a este curso y que nos des la posibilidad de hacerlo cada semana, Señor. Te damos gracias, Padre amado, te comentamos este fin de semana en tus buenas manos, Señor, y que cada uno tenga un buen día mañana en la iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, por medio de tu amado Jesucristo, que es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Redentor. Amén y amén. 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 Muy bien, amados hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos a la clase. Nos vemos el próximo sábado. Y qué bueno contar con cada uno de ustedes.